Hola a todos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Antes de ver este video, les recomiendo que así como lo indica el documento de la actividad de aprendizaje, pues puedan leer las páginas del libro que se proponen, sobre todo las que van previas a el apartado de movimiento en una dimensión, para estar familiarizados con los conceptos que vamos a estar manejando. De cualquier manera, vamos a hacer un pequeño repaso mientras estamos revisando los apuntes de esta clase. Primero quisiera mencionarles que hablaremos del movimiento en una dimensión. Estaremos estudiando esta rama de la física que habla del movimiento, que le llamamos dinámica. Primero vamos a empezar con el movimiento más sencillo, el más básico, que seguramente habrán visto en alguna parte de la secundaria, pero vamos a profundizarlo un poquito más. Hablamos del movimiento en una dimensión. Para esto he apuntado estas dos ecuaciones que se encuentran aquí. Son muy sencillas, las voy a subrayar de color rojo, esta y esta de aquí. Ustedes pensarán que son iguales, pero tienen una importante diferencia. Si ustedes notan, la diferencia principal es que aquí tenemos una letra B y aquí tenemos una letra B con una flechita. Aquí tenemos una D y aquí tenemos una D con una flechita. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, estas letras que tienen flechitas representan vectores o magnitudes vectoriales. Eso ustedes ya lo debieron de haber leído. Sin embargo, hacemos un pequeño repaso de qué significa y en qué se diferencia una magnitud vectorial de la otra, la que no tiene el vector, que le llamamos magnitud escalar. La diferencia es esta. Una magnitud escalar solamente necesita un número. Es a lo que le llamamos la magnitud. Y una magnitud vectorial no solamente le basta ser representada con un número, sino que además de esa magnitud necesita una dirección y un sentido. Voy a ponerles ejemplos muy concretos. En este caso, en el caso de nuestras ecuaciones, manejamos de este lado la v sin flechita, que se le llama rapidez. Y en el caso de esta segunda ecuación, manejamos la v con flechita, que se le llama velocidad. ¿Cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? Para darte una rapidez, simplemente te tengo que dar una cantidad. Por ejemplo, este auto se está desplazando con una rapidez de 20 kilómetros sobre hora. Ahora, si fuera darte la velocidad, te diría, ese auto se está desplazando a 20 kilómetros sobre hora hacia el norte. Ya te estoy dando una dirección y un sentido. Eso es una magnitud vectorial. Esa es la diferencia entre rapidez y velocidad. Repasando, ¿cuál es la escalar? La rapidez. ¿Y cuál es la vectorial? La velocidad. No te confundas, recuerda que si te pido la velocidad, me tendrás que dar la magnitud, pero también la dirección y el sentido. Lo mismo pasa con la D, que en el caso de nuestra primera ecuación representa la distancia y en el caso de la segunda representa el desplazamiento. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es prácticamente lo mismo. Cuando tenemos el desplazamiento, es una magnitud vectorial y tenemos que dar la dirección y el sentido. Por ejemplo, ¿qué distancia recorrió ese vehículo? Te puedo decir, recorrió 1 kilómetro, pero si te pido su desplazamiento, te tendré que dar mayor información. ¿Cuál es el desplazamiento que recorrió ese vehículo? Te tendría que decir, recorrió 1 kilómetro hacia el norte o hacia el sur o hacia donde haya recorrido ese kilómetro. Esa es la diferencia entre una magnitud vectorial y una magnitud escalar. Ojo, porque tienes que tener mucho cuidado. Cuando en un ejercicio yo te pida la rapidez, no me vayas a dar dirección y sentido. No es necesario porque solo te pedí la rapidez. Pero si yo te llego a pedir la velocidad, allá es totalmente necesario que me des la dirección y el sentido o tu ejercicio estará mal. De todas maneras, en los ejemplos vamos a ver la aplicación de todo esto y vamos a ver algunos en los que te pido la velocidad, algunos en los que te pido la rapidez. Pero bueno, ahora regresemos a estas ecuaciones, estas que seguramente conocías desde la secundaria. Vámonos primero con esta, la primera que dice, la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. Esa es la definición de esta magnitud rapidez, que es una magnitud que es derivada de la longitud y del tiempo. Entonces, por eso dividimos distancia entre tiempo para poder obtenerla, ¿ok? Y en el caso de esta vectorial es velocidad es igual a desplazamiento dividido entre tiempo. Son básicamente muy parecidas.
el razonamiento a la hora de hacer los ejercicios es exactamente el mismo. Si te llegan a pedir velocidad, utilizas esta ecuación. Si te llegan a pedir si te llegan a pedir rapidez, utilizas esta ecuación. Si te llegan a pedir velocidad, utilizas esta ecuación. Pero te pueden pedir otras cosas. Por ejemplo, te pueden pedir la distancia. La distancia, aquí está. ¿Qué pasa si te piden la distancia? Pues bueno, llega el momento en el cual tú tienes que decidir entre aprenderte un montón de fórmulas, aprenderte un montón de ellas, hacer un formulario enorme, o aprender a manejar las ecuaciones, que lo hemos visto en actividades anteriores. Si sabes manejar ecuaciones, solo tendrás que aprenderte algunas fórmulas y con ellas llegarás a las otras fórmulas. Por ejemplo, en este caso, si me llegan a pedir distancia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que despejar la variable d. ¿Cómo lo hago? Lo vamos a hacer de esta forma. Voy a cambiar la ecuación de lado. Simplemente la voy a escribir al revés. Voy a primero escribir distancia sobre tiempo y luego pongo la rapidez. Y ahora voy a hacer un pequeño despeje. Me estorba el tiempo que en esta ocasión está dividiendo. Lo voy a pasar al otro lado multiplicando. Distancia es igual a rapidez multiplicado por tiempo. Y aquí está la ecuación para encontrar la distancia. Si me llegan a pedir el desplazamiento, funciona igual, pero pues con los vectores me va a quedar de esta manera. Me va a quedar desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Aquí tienes nuevas fórmulas, tú las puedes copiar en tu formulario o puedes aprender a hacerlas. Y si te llegan a pedir el tiempo, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Bueno, pues vamos a trabajarlo con este. En este caso el tiempo, vamos a utilizar esta que está aquí, la que acabamos de encontrar, esta, y la vamos a escribir al revés. Voy a poner tiempo, velocidad es igual a desplazamiento. En este caso, ¿cuál es el que me estorba? Me estorba la velocidad, así que la voy a pasar aquí abajo dividiendo. El tiempo es igual a el desplazamiento entre la velocidad. Y esta es la fórmula para encontrar el tiempo. En el caso de la fórmula que aplicamos para la magnitud escalar, pues bueno, va a ser igual, me va a quedar tiempo es igual a distancia sobre rapidez. Aquí están. De manera que ya tengo muchas ecuaciones. Fíjense, tengo esta que es la primera, la segunda, y miren cuántas más tengo. 3, 4, 5 y tengo 6. Tú decides si te las aprendes todas de memoria o si solamente te aprendes esta y aprendes a sacar las otras ecuaciones. Pues bueno, esta es la parte teórica y ahora vámonos a los ejercicios. Vamos a comenzar resolviendo los ejercicios que se encuentran en el libro. Voy a resolverlos con ustedes. Les recomiendo a todos que no vean esto como una película, sino que tengan a la mano lápiz y papel y su calculadora científica para poder hacer los ejercicios junto a mí, porque es de esta manera como ustedes van a poder aprender. Si solamente lo ven, no van a poder aprender nada. Entonces vamos a leer detenidamente el primer ejercicio. Dice, un corredor avanza 2 kilómetros en un tiempo de 15 minutos. Calcula su velocidad en kilómetros sobre hora y en metros sobre segundos. Primero vamos a analizar la información que nos da este ejercicio. Dice así, ponemos aquí, sabemos que nos está pidiendo calcular la velocidad. Así que entre las ecuaciones que vimos hace un momento, nos preguntamos cuál es la ecuación para la velocidad. Y es esta. Aquí está. Para poder encontrar la velocidad necesitamos un desplazamiento y necesitamos también el tiempo. Ahora vamos a ver entre los datos que nos proporciona el problema si tenemos el desplazamiento y tenemos el tiempo. En este caso, checamos. Dice que avanzó 2 kilómetros. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, esto no es el desplazamiento, esto es la distancia, ¿ok? No nos está diciendo hacia qué dirección avanzó 2 kilómetros. Así que no vamos a poder calcularle la velocidad a este problema. Vamos a poder calcularle la rapidez, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí. Entonces,
vimos que la distancia que recorrió es de 2 kilómetros y que el tiempo en el que los recorrió es de 15 minutos. Tenemos toda la información que necesitamos. Ahora tenemos que preguntarnos si las unidades son correctas. Les recuerdo, como vimos anteriormente, que tenemos varios sistemas de unidades. Por ejemplo, el sistema internacional, por ejemplo, el sistema sexagesimal. Tenemos que ver que las unidades sean compatibles. Por ejemplo, para calcular la velocidad, necesitamos que, en este caso, como nos lo pide en el ejemplo, tengamos la velocidad en kilómetros sobre hora y después en metros sobre segundo. Nos preguntamos, ¿cuál es el primero que quiero calcular? Si primero quiero calcular kilómetros sobre horas, necesito que la distancia esté en kilómetros y que el tiempo esté en horas. Me pregunto, ¿así está? Vamos a revisar. ¿La distancia está en kilómetros? Sí, la distancia está en kilómetros. ¿El tiempo está en horas? No, el tiempo no está en horas. El tiempo está en minutos. Así que vamos a hacer una conversión de unidad. ¿Ok? ¿Cómo hacemos la conversión de unidad? Ya lo vimos en las actividades pasadas. Vamos a ver, convirtiendo 15 minutos a horas. ¿Cómo le hacíamos? Primero poníamos los 15 minutos que teníamos aquí, divididos entre 1, ¿ok? Y luego lo multiplicábamos por un factor de conversión. Abajo le poníamos minutos porque es lo que queríamos que se vaya. Y arriba le poníamos horas porque es lo que queremos que se quede. Y vamos a poner un factor de conversión de su tabla o de los que yo les proporcioné. Sabemos que una hora es igual a 60 minutos. Hacemos entonces la multiplicación que era 15 minutos por una hora dividido entre 1 por 60 minutos. Entonces nos queda de la siguiente manera. Nos queda 15 por 1, 60 por 1, 60. Minutos se cancela con minutos y nos queda nada más horas. Entonces, esto es una división de 15 entre 60 y nos queda 0.25 horas. Ya tenemos ahora el tiempo en horas. Si quieres lo puedes poner aquí. Tiempo es igual a 0.25 horas. Y ahora ya tienes lo necesario para poder calcular, en este caso, la rapidez en kilómetros sobre hora. Les recuerdo, miren, aquí el libro nos está pidiendo velocidad, pero aquí al autor del libro se le chispoteó, porque tú no puedes calcular velocidad si no tienes dirección y sentido. Así que vamos a calcularle la rapidez, ¿sale? Entonces vamos a calcular, dice aquí, rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Sustituimos valores. ¿Cuánto es la distancia? 2 kilómetros, aquí lo dice, dividido entre el tiempo. El tiempo es 0.25 horas. Y dividimos cuánto es 2 entre 0.25. Según mi calculadora científica es 8 kilómetros sobre hora. Este es el resultado de la velocidad que avanzó este corredor en kilómetros sobre hora. ¿Ok? Ahora el ejercicio me pide que lo calcule también en metros sobre segundo. Vamos a hacerlo también. Vamos a mover un poquito esto. ¿Cómo le hacemos? Convertimos 8 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Si se dan cuenta, ahora el problema es de conversión de unidades. Ya terminamos con la parte de velocidad, de movimiento, de rapidez. Vamos ahora con una conversión de unidades. ¿Cómo convertíamos 8 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo? Bueno, pues poníamos aquí el 8 kilómetros dividido entre una hora y lo multiplicábamos en este caso por dos factores de conversión, ¿se acuerdan? Vamos a ver cómo quedaba. Primero, si queremos quitar kilómetros, vamos a poner kilómetros aquí abajo. Y arriba le vamos a poner metros, ¿ok?
y poníamos el factor de conversión. ¿Cómo era? Era 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Y ahora para el tiempo, queremos cancelar horas. Como horas está aquí abajo, vamos a poner horas aquí arriba. Y aquí abajo vamos a poner segundo. Y ponemos el factor de conversión que era 1 hora, 3600 segundos. Y hacíamos esta enorme multiplicación. Vamos a eliminar unidades. Kilómetro muere con kilómetro. ¿Okay? En este caso, hora muere con hora. Y nos queda metro sobre segundo. Y ahora, ¿cómo nos queda la multiplicación? Es 8 por 1000 por 1 dividido entre 1 por 1 por 3600. ¿Ok? El resultado nos va a quedar en metros sobre segundo. Hagamos todo esto, 8 por 1000 entre 3600. Vamos a ver cuánto nos da. Según mi calculadora, nos da 2.2 metros sobre segundo. Y aquí tenemos entonces prácticamente listo nuestro resultado. ¿Ok? ¿Cómo escribimos nuestro resultado final? Ya que hemos terminado, hay que escribirlo como un texto, se los recuerdo. Así que vamos a ponerlo aquí abajo. Voy a mover esto, que es el siguiente problema. Y escribimos nuestro resultado. Voy a escribirlo mejor aquí a pulso. Nos preguntaba que calculemos la velocidad en kilómetros sobre hora y en metros sobre segundo del corredor. Vamos a poner el corredor tiene una rapidez de, y ponemos nuestro resultado, 8 kilómetros sobre hora o 2.2 metros sobre segundo. Y listo. Aquí le podemos poner con otro color, marcar que ya terminamos y ya resolvimos este problema. Si se dieron cuenta, el problema estuvo súper sencillo, solo fue una división, nada más que lo que se pudo haber complicado son las conversiones de unidades, que es lo que siempre se va complicando, ¿ok? Pues bueno, aquí está el ejercicio, ustedes le pueden poner pausa, le pueden poner seguir o como ustedes quieran. Este es el primer ejercicio y vamos a continuar con los siguientes. Vamos a resolver nuestro segundo ejercicio. Aquí sí les tengo que decir que de nueva cuenta veo que el libro toma la velocidad y la rapidez sin distinguir. Eso ya les había dicho desde el principio que eso está mal. Acuérdense que la velocidad es la magnitud vectorial que nos tiene que dar una dirección y un sentido, y la rapidez es la escalar, la que no es necesario que demos una dirección y un sentido. ¿Ok? Aquí el libro, aunque lo maneje indistintamente, yo voy a tratar de manejarlo como se debe. Y pues por eso es que les voy a especificar muy bien cuando pongamos velocidad o cuando pongamos rapidez. Dice aquí, un ciclista puede alcanzar en una bajada una velocidad de hasta 35 kilómetros sobre hora. ¿Qué distancia recorre en una pendiente después de 2 minutos? Aquí el libro utiliza velocidad, pero se refiere a la rapidez porque no me está dando una dirección y un sentido, aunque podríamos tomar esto de bajada que va pues hacia abajo, nada más que pues en una pendiente no es que se vaya hacia abajo, sino que va en diagonal. Pero vamos a ignorar esto y vamos a manejar esto como rapidez, ¿sale? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien, pues vamos a comenzar a hacer el ejercicio. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo encontrar la distancia que recorre este ciclista. Así que vamos a poner, sabemos que, y ponemos la ecuación para calcular distancia. ¿Cuál era la ecuación para calcular distancia? Bueno, pues tú tienes la opción de aprendértela de memoria o de tomarla de la ecuación de la rapidez. Sabíamos que la rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, si queríamos encontrar la distancia, solamente escribíamos al revés esta ecuación y luego esta t que estaba dividiendo la pasábamos multiplicando. Entonces, d es igual a v por t. Aquí tenemos la ecuación que nos va a servir, ¿okay? O te la podías haber aprendido de memoria. Ahí está.
Entonces, como en el ejercicio anterior, vamos a ver si tenemos o si nos da la información de estas dos letras que necesitamos. Vamos a ver, dice aquí que la rapidez es de 35 kilómetros sobre hora, ¿ok? Y luego dice que el tiempo es de 2 minutos, ¿ok? Así que sí nos da las dos cantidades. Ahora tenemos que ver si las unidades son compatibles. Por ejemplo, aquí tenemos kilómetros sobre hora. La distancia, o en este caso el desplazamiento, nos lo está dando en kilómetros, la longitud, ¿ok? Y el tiempo nos lo está dando en horas. Ahora, fíjense, aquí hay un problema porque aquí abajo el tiempo nos lo está dando en minutos. No podemos trabajar si tenemos aquí minutos y aquí tenemos horas. Habría que convertir estos 2 minutos a horas para poder trabajar, pero sí sabemos hacerlo porque sabemos convertir unidades. Convirtiendo. Vamos a cambiar 2 minutos a horas. ¿Cómo se hacía eso? ¿Se acuerdan? Ponemos 2 minutos dividido entre 1 y lo multiplicamos por un factor de conversión que nos lo pase a horas. Si queremos quitar minutos, lo poníamos abajo. Y como queremos dejar horas, horas lo ponemos ahí arriba. Una hora tiene 60 minutos. Así que vamos a multiplicar. Minuto muere con minuto. Nos queda horas y va a ser 2 por 1 entre 1 por 60. En total sería 2 entre 60. Nos queda 0.033 y muchos 3. Vamos a dejarlo. Vamos a truncarlo aquí hasta el 3. Y nos queda en horas. Así que ya tenemos el tiempo en horas. 0.033 horas. Y ahora sí, ya tenemos la rapidez en kilómetros sobre hora y el tiempo en horas ya es compatible. Ahora simplemente seguimos la fórmula que está dada por esta ecuación. Rapidez, 35 kilómetros sobre hora. Y tiempo, 0.033 horas. ¿Cuánto nos da? Vamos a multiplicar 35 por 0.33, 0.033. Nos da algo así como 1.15 kilómetros. ¿Ok? Ahí está. Se preguntarán, maestro, ¿cómo sabe que le dio kilómetros? Bueno, también hay un álgebra de unidades. Fíjense lo que voy a hacer. Aquí está. Kilómetros sobre hora multiplicado por hora. ¿Cómo queda eso? Es kilómetros sobre hora multiplicado por hora. Hora muere con hora y el resultado nos queda kilómetro. Sin embargo, es obvio. Tienes que aprenderte de memoria. Eso tiene que ser natural para ti. Que todo lo que sea longitud, distancia, desplazamiento, se da en metros, kilómetros, ¿ok? Todo lo que sea tiempo se da en horas, minutos, segundos, ¿sí? Y todo lo que sea velocidad, pues va a darse en kilómetros sobre hora, metros sobre segundo, ¿ok? Eso tienes que memorizarlo, tiene que venir natural para ti, no te vayas a revolver. Les comento que tengo muchos alumnos que se revuelven demasiado con eso. Ahora vamos a escribir el resultado final. Nos preguntaron qué distancia recorre en una pendiente después de 2 minutos. Entonces yo voy a poner mi respuesta. El ciclista recorre 1.15 kilómetros después de 2 minutos. Y listo. Lo señalo aquí con otro color para que vean que ya terminé. Y ahí está el ejercicio. Bastante sencillo, como les digo, aquí lo difícil son las conversiones de unidades, porque el ejercicio es bastante sencillo de realizar. Vamos con el tercer ejercicio y último de esta primera parte, primer tipo de ejercicios. Lo leemos y dice, un auto viaja en una carretera a una velocidad constante de 120 kilómetros sobre hora. A ver, ¿ya le encontraron el error al libro? Porque yo sí. Aquí nos está dando una velocidad y en realidad debería de decir rapidez, ¿verdad? A una rapidez constante de 120 kilómetros sobre hora. ¿Cuánto tiempo le tomará llegar al poblado más cercano
que está a 180 kilómetros a esa misma rapidez. De nueva cuenta, señor libro. Entonces vamos a checar qué es lo que nos pide. Nos pide el tiempo. ¿Cuánto tiempo le tomará llegar al poblado más cercano? Es muy importante que al leer identifiques qué es lo que te está pidiendo, ¿ok? No seas solamente un alumno que adivina, porque si no vas a tener una respuesta incorrecta. Tienes que leer y ver qué es lo que te está pidiendo. Aquí nos pide claramente cuánto tiempo, ¿ok? Entonces vamos a poner, sabemos qué, y ponemos la ecuación para encontrar el tiempo. Te recuerdo que tienes la opción de memorizar todas las ecuaciones o de sacarlas con la más básica, que es la de rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Aquí nos piden tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo, ¿cómo quedaría? Voy a pasar este tiempo aquí multiplicando. Tiempo por velocidad es igual a distancia. Y ahora, la rapidez la voy a pasar dividiendo. Tiempo es igual a distancia entre rapidez. Y aquí tenemos la ecuación para el tiempo. Necesitamos entonces la distancia y la rapidez. La tenemos aquí, vamos a checar. Aquí dice que tiene la rapidez de 120 kilómetros sobre hora. Muy bien, ya la tenemos. Ahora vámonos con la distancia. La distancia es de 180 kilómetros, ¿ok? Ahí está, correcto. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos que ver si es compatible, ¿se acuerdan? En este caso, la rapidez la maneja en kilómetros sobre hora. Y en este caso, la distancia la maneja en kilómetros. Fíjense, kilómetros y kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que afortunadamente sí es compatible. Felicidades. No tenemos que hacer ninguna conversión porque sí es compatible. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Sustituir. Así que ponemos acá, sustituyendo, tiempo es igual a desplazamiento, perdón, en este caso es distancia, 180 kilómetros dividido entre rapidez, que es 120 kilómetros sobre hora. Así de fácil, dividimos esto, 180 entre 120 y nos da 1.5. El resultado es 1.5 horas. ¿Ok? ¿Por qué horas? Kilómetro muere con kilómetro y se queda horas. Además ya sabemos que para tiempo es horas, ¿ok? Sobre todo estamos manejando aquí horas. Entonces, ahí queda el resultado. El resultado es que nos preguntaban cuánto tiempo tomará en llegar al poblado más cercano. Vamos a poner, le tomará 1.5 horas, o sea, hora y media en llegar al poblado más cercano. Y terminamos el ejercicio. Así de simple y así de sencillo. Si se dan cuenta, aquí no hubo conversión. Por tanto, está requete fácil el ejercicio. Estos ejercicios sencillos de movimiento en una dimensión son muy fáciles. Solamente siempre tienes que preguntarte, ¿están bien mis unidades o tengo que hacer conversión? Si tus unidades están bien, pues no hay ningún problema. Si hay que hacer alguna conversión, entonces, por favor, con paciencia, con cuidado, haz tu conversión y no deberías de tener problema alguno. Muy bien, pues hasta este punto ya vas a poder resolver la primera parte de tus ejercicios de la actividad de aprendizaje. Deberás de poder resolver al menos los primeros 3. Así que ánimo, adelante, puedes comenzar a resolverlos y nos vemos en el siguiente video.